Ok, bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Armando Matituy. Estaré acompañándolos el día de hoy para hablar un poco sobre las generalidades y elementos críticos de la aplicación de las NIF, haciendo un poco el énfasis en el tema hotelero, ¿cierto? Y de turismo. Esto es un requerimiento que me ha hecho Cotelco. Me ha invitado para que tratemos y hablemos un poco sobre el tema. Vamos a hacer una intervención alrededor de unos 30-35 minutos y dejaremos un espacio más o menos de unos 10 minutos para contestar algunas preguntas y pues como sé que saldrán muchísimas preguntas, esa es una de las ideas, entonces me las pueden escribir al chat y pues en la mayor brevedad posible del tiempo trataré de contestarles obviamente a las preguntas que ustedes me hagan. Bueno, eh, el tema de NIF es algo que lo hemos venido trabajando, o llevo en esto más o menos alrededor de unos 10 años trabajándolo en diferentes empresas y en diferentes ámbitos y contextos donde ha sido necesario. Y hoy en día, pues para el tema especialmente de las NIF y la aplicación en las empresas, enfocado en el modelo para pymes, como es lo que vamos a hablar un poco hoy, pues ha sido bastante fuerte y está en auge en este momento, dada la necesidad y la reglamentación legal que se tiene, ¿cierto? Para implementación de la norma y la aplicación de la norma como tal. Entonces vamos a tratar tres cosas generales, vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar un poco sobre las generalidades de la aplicación en las NIF, que trataremos de aterrizar un poco por qué hoy en día hablamos de NIF y dentro de qué grupo estamos clasificados, y entre esos pues hablaremos por qué hablamos o por qué vamos a enfocarlo en el tema de NIF para pymes, y al final hablaremos un poco sobre eh, elementos críticos de la implementación de las NIF que para mí o a mi criterio no son tan críticos, realmente son algunas recomendaciones que se harán para que las empresas tengan en cuenta al momento de hacer la aplicación. Bueno, entonces como introducción, pues hay que dejar claro que la norma internacional realmente lo que hace es satisfacer los esquemas netamente financieros. No entramos a satisfacer absolutamente nada tributario, nada administrativo, ¿sí? Sino netamente financieros. Entonces, en Colombia los procesos siempre han estado sesgados al cumplimiento de normas o de normatividad específicamente legal, ¿cierto? Digámoslo, fiscal, tributaria, y en algunos sectores a la necesidad que realmente tiene la empresa como tal, o digámoslo de alguna manera, la administración o los propietarios de la empresa. Entonces, aquí difiere un poco el tema de la norma porque, de lo que estaba planteado antes, porque la norma en sí lo que único que entra a satisfacer es el esquema netamente financiero, ¿cierto? En Colombia las empresas y las agremiaciones han hecho un gran trabajo, lo hemos vivido, lo hemos trabajado con muchas agremiaciones al respecto, han hecho un gran trabajo por tratar de que este impacto, como lo han llamado, no sea tan fuerte para las empresas, ¿cierto? Y que puedan hacer la apropiación de la mejor manera. Eh, Realmente lo que se ha buscado es que con la aplicación de la norma internacional, ¿cierto? Todos los profesionales que estemos involucrados dentro del ámbito contable y financiero, pues seamos realmente muy útiles para todas esas organizaciones que nos necesitan, y debemos formarnos y debemos aprender y conocer y explorar mucho el tema de la norma internacional y todo ese contexto general y normativo que nos aplica para poder realizar nuestro trabajo, especialmente aquí en Colombia, dada la necesidad que existe, ¿cierto? Eh, en este esquema, los estrategas de la información contable y financiera entramos a ser un factor importante en la toma de decisiones, en la gestión de las empresas, ¿cierto? O sea, ya perdemos ese estilo de solo llevar y registrar libros, a ser realmente los conocedores de la información financiera y aquellos que realmente conocemos y podemos contribuir a las decisiones o a las mejores decisiones en cada una de las empresas. Realmente aquí lo que buscamos es que dar un contexto general sobre ese entendimiento
que se debe tener de la empresa, la aplicación de la norma, porque obviamente esto es un tema, es un esquema netamente normativo, pero hay que tener claros que las normas internacionales de información financiera o las IFRS como tal, si nosotros miramos la esencia, no son normas, son estándares, y los estándares pues difieren un poco de la norma porque el estándar está basado especialmente en principios, y lo que nos da el IFRS, lo que nos da las NIF son esos principios en los cuales nosotros podemos operar, dentro de los cuales nos podemos mover, ¿cierto? Sin salirnos de lo que dice el principio, pero que debemos aplicarlo obviamente con un juicio profesional, aquellos que conocemos del tema contable y financiero, ¿sí? En este momento podremos decir que de Sudamérica, Colombia es uno de los últimos países que estaríamos, y de Latinoamérica casi, seríamos uno de los últimos países que estamos en este proceso de adopción de la norma internacional, y la idea es que esto sea un beneficio, ¿cierto? O será en el tiempo que viene un beneficio, pues tanto para la toma de decisiones como para satisfacer todas esas necesidades de información de todos esos stakeholders o todos esos grupos de interés que están o que son aquellos que solicitan la información financiera que nosotros tenemos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las generalidades que teníamos en el segundo punto, perdón. Entonces, realmente lo que les decía, las NIF son un conjunto de estándares. Lo que busca realmente esto es que todos a nivel mundial, y hablo a nivel mundial porque estamos hablando de en este momento más de 140 países en el mundo han aplicado el tema de las IFRS, ¿cierto? Emitidas y reguladas por el IASB, que traduce pues la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad con su sede en Inglaterra. Y lo que se busca con esto es que todos los países donde estamos aplicando norma internacional, entonces todos hablemos un mismo idioma financiero. Que no nos pase lo que nos pasaba antes, que entonces nosotros, como teníamos un esquema contable financiero o sacábamos unos informes financieros basados en la necesidad, obviamente, de un cumplimiento netamente fiscal o de un cumplimiento netamente administrativo, entonces mandábamos estados financieros a otras partes y allá ni siquiera sabían qué era lo que nosotros estábamos plasmando dentro de la información financiera. Entonces hoy en día, cuando yo envío información financiera a cualquier parte del mundo, todos vamos a conocer, y si de allá nos envían información, todos vamos a conocer cuál es, ¿cierto? La esencia real o la razonabilidad de esa información financiera que tenemos dentro de la información que nos envían. Entonces todo esto viene aterrizado ¿desde dónde? Desde esas grandes crisis financieras o por las que ya hemos pasado y que todos hemos conocido y que a muchos nos ha impactado, ¿cierto? Después de esas grandes crisis, ya los dos grandes entes o los entes supranacionales, que es el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Y el Banco Mundial, hicieron varios estudios en diferentes países, entre esos Colombia, como es el informe Ross, para determinar cuáles son esas falencias que tienen los países en el esquema de información contable y financiera, ¿cierto? Y todo eso basado en el nuevo esquema de la nueva arquitectura financiera, pues donde realmente, ¿qué es lo que encontramos? Una serie de estándares de aplicación y de entes emisores y reguladores de esos estándares que lo que buscan es hacer o que exista una armonización financiera a nivel mundial, y dentro de todos esos estándares, en la parte de abajo, si ustedes miran, hay una parte que dice contabilidad y auditoría, ¿cierto? Y en esa contabilidad y auditoría es donde aparecen todo lo que tiene que ver con el tema de normas internacionales de información financiera, obviamente con su ente emisor que es el IASB, ¿cierto? Y lo que tiene que ver también con el tema de aseguramiento de la información, ¿cierto? Que es el otro tema fuerte que ha tenido gran incidencia después de la ley 1314 del 2009, que fue con la norma que se llevó a que en Colombia se haga la adopción de la norma internacional. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que existe? Pues es que existen dos entes emisores fuertes, uno que es el FASB, ¿sí? Que está o con lo que trabajaba US GAAP, que es el tema de los Estados Unidos, que es un ente supremamente fuerte. Está también el IASB con sus IFRS, ¿cierto? Y entre esos estamos todos los países, como miramos el círculo de abajo, que es para el caso del ejemplo Colombia. Entonces lo que tratamos es que todo esto, estos tres círculos se vuelvan un solo a medida de que pase el tiempo, para que todos hablemos una nueva información. Si miran allí, habrían tres tipos de información totalmente diferentes, y la idea es que nos consolidemos para que todos hablemos el mismo idioma en el esquema financiero. Bueno, en el tema de Colombia, pues, a nivel mundial, desde el 2002 ya hablamos de IASB, ¿cierto?
con todo su acuerdo de entendimiento que hicieron para que desde allí en adelante se empiece ya a trabajar solo el modelo de IFRS, y todo lo que se emita de ahí para adelante, entonces ya lo conocemos como las famosas NIF o las IFRS, ¿cierto? Que para Colombia incluso ya hoy en día ya ni siquiera hablamos de NIF, hablamos de, o sea, de NIF con doble I, hablamos de NIF, norma de información financiera la llamamos, porque ya no es internacional, dice el Consejo Técnico, es ya local porque la estamos aplicando. Pues para el tema de algo del pasado, pues la Unión Europea arrancó con la aplicación de la norma internacional desde el 2005 y en el mundo, pues aquí decimos que son 125 países de los 194, pero mirando algunos reportes, hasta el día de ayer estamos hablando casi de 140 países que han aplicado el modelo de norma internacional. Bueno, para Colombia el tema arrancó desde un proyecto de ley que se pasó en 2007, el proyecto 165, para lo que luego terminamos con la emisión, o perdón, con la legalización o con la vigencia de la norma de la ley 1314, que es todo o que refiere a lo que tiene que ver con el tema de la convergencia de normas internacionales de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, en todo este contexto, ¿cierto? Ya después de que salió en vigencia la ley 1314, entonces aquí entraron a operar unos entes reguladores que es por el tema, digámoslo, por dos esquemas. El uno, el modelo privado, el otro, el modelo público, gubernamental. ¿Sí? Entonces por el modelo privado pues están los entes reguladores que es obviamente el Ministerio de Hacienda, el Comercio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el de Comercio, Industria y Turismo, y dentro de esos pues está obviamente el ente emisor y regulador de todo el esquema contable en Colombia, que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y por el tema gubernamental, pues obviamente la Contaduría General de la Nación. De esta ley, y ya agrupando esta ley y de acogiéndonos un poco a la ley PYME, fue que salieron los tres grandes grupos para el sector privado y para algunos del sector público, ¿cierto? Y salió también todo el esquema general normativo para las empresas públicas. Bueno, en esto no voy a hablar un poco aquí en detalle de los decretos, sino que voy a darles una contextualización de cómo se organizaron esos grupos, que es algo fundamental para que sepamos dentro de qué grupo realmente estamos inmersos en este momento. Entonces les decía, bueno, por el tema, o por uno de los lados está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda, y donde está también inmerso el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y de ahí salieron los tres grandes grupos, ¿cierto? Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, que son los grupos de aplicación en Colombia según la clasificación que se tengan o que tengan las empresas a cada uno de esos grupos, dependiendo de la aplicación de esos decretos, es que estamos haciendo el modelo de adopción de la norma internacional. En este momento ya Grupo 1 hizo toda su transición o realizó toda su transición a este modelo, ¿sí? Se supone o se asume de que todas las empresas que están en el Grupo 1 lo deben hacer, y en este momento ya estamos en el periodo con Grupo 2 y ya Grupo 3 pues tenía que haber trabajado casi en el mismo esquema de Grupo 1, esto lo vamos a ver un poco más adelante, y pues ya el tema de las entidades públicas pues es un tema que también ya empezaron a aplicar desde 2016, el primer grupo que está relacionado un poco con las empresas que tienen especialmente o que son empresas de interés público y que tienen registro nacional o unos registros nacional, tienen títulos en registro nacional de valores. Y otro es el esquema del estándar de auditoría, que es el esquema de aseguramiento de la información, que es uno de los puntos fuertes también de la ley 1314 y que es algo que empezará a trabajarse muy de la mano con el tema de la norma internacional ya desde el próximo año, y ya de esto ya salió un decreto reglamentario para la aplicación en el esquema de la aplicación o de la aplicación del papel del contador en este ámbito, que es el decreto 302, que es donde también podemos entrar a estudiarlo, y creo que es uno de los puntos que después de la norma internacional o de la capacitación y de la adopción de la norma internacional tendremos que entrar a mirar todo el esquema de auditoría, ¿cierto? Aplicable para todas las empresas. Bueno,
¿Cómo aplicamos entonces la norma internacional? Entonces las empresas del grupo 1, que especialmente tienen esas características que son emisoras de valores y entidades de interés público, ya voy a detallar un poco esas dos cosas, aplican las normas plenas que están dadas en las IFRS, pues ya en las 15 que están en este momento, todas sus interpretaciones, ¿cierto? Y en las normas internacionales de contabilidad, que eran las que trabajaban antes del año 2000, como se las llamaba, pero cuando hablamos de un esquema de NIF, ya estamos hablando en todo el contexto, tanto de las IFRS, NIF, todas sus interpretaciones, las NIC y todas sus interpretaciones que son las SIC, que las llamamos, ¿listo? Para el grupo 2, pues tenemos las IFRS para pymes, que es en lo que nos vamos a enfocar un poco, en lo que tiene que ver con la capacitación para el esquema hotelero. ¿Dado por qué? Dado por la gran masa que existe de empresas aplicables a este grupo, ¿sí? Y pues las del nivel 3, que son las pequeñas y microempresas, que lo que realmente están aplicando son 15 temas basados obviamente en el esquema de las IFRS Pymes, basado en un sistema de contabilidad simplificada, ¿sí? Aplicable para cada uno de esos grupos, pero pues dependerá de cuál apliquemos. Yo creería que la gran masa del esquema hotelero estará especialmente en la aplicación de las IFRS para pymes, ¿sí? Algunas que ya debieron haberlo trabajado el esquema de la norma internacional estarán en el grupo 1, ¿cierto? Y algunas pues que son un poco más pequeñas estarán aplicables al grupo 3. Aquí traigo un poco la clasificación de la ley PYME, ¿sí? La ley 590 del 2000 que hacía referencia antes, modificada por la 905 del 2004. ¿Por qué traigo a mostrar las características de esta ley? Porque esto fue una de las características que se tuvieron para hacer la clasificación de esos tres grupos, de grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, decíamos que las micro pues están dadas por el número de empleados que no debe ser superior a 10 y que tengan activos inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las pequeñas entre 11 y 50 empleados, ¿cierto? Y que sus activos pues no sean mayores, o sea, sean mayores a 501 y menores de 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las medianas, que estarán entre las 50 y las 200 empleados y que tengan sus activos entre los 5.001 y los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Cómo se aplica esta ley, esta ley PYME dentro de la clasificación de los grupos? Entonces miren, dentro de esos tres grandes grupos, o todo eso salió reglamentado en los decretos que nosotros miramos aquí, especialmente en el 324 del 2013 para grupo 1, en el 322 del 2013 para grupo 2 y en el 319 para el grupo 3, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son las que pertenecen al grupo 1? Entonces serán aquellas emisoras de valores, entidades de interés público y empresas grandes que sean matrices, asociadas o negocios conjuntos de una entidad que aplique NIF plenas, ¿sí? Especialmente cuando manejamos el tema de matrices y subsidiarias o cuando nosotros trabajamos con las grandes, digámoslo, cadenas empresariales que están presentes en otras partes del mundo y donde allá en esas otras partes donde está la casa matriz se aplica norma internacional plena, entonces nosotros aquí, así seamos una empresa pequeña, debemos aplicar NIF plenas, ¿sí? En el grupo 2 están las entidades del sector privado, pero que no tengan títulos en bolsa, ¿cierto? Y que no cumplan con ninguna de las características, ya vamos a ver un poco más a fondo las características de grupo 1 y grupo 3, ¿sí? En este gran grupo es donde creo que estarán presentes la mayoría de las empresas del contexto hotelero y del contexto de turismo, ¿ya? Obviamente a este gran grupo podrán aplicar aquellas que voluntariamente quieran del grupo 3, se quieran pasar al grupo 2, pero pues eso realmente es como ponerme una camisa grande que no sea necesaria. En la medida en que sea la necesidad, pues las del grupo 2 también podrán pasarse al grupo 1, las del grupo 3 al grupo 2, pero eso dependerá de la necesidad de cada una de las empresas, ¿cierto? Y en el grupo 3 están pues ya las entidades que cumplen con todos los requisitos dados como la planta de personal, que no sea superior a 10 trabajadores, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una micro, voy a regresarme un momento acá, ¿sí? Microempresa, ¿sí? Que no se pase de los 10 trabajadores y que sus activos no superen los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y aparte de eso, hay dos puntos fundamentales que ha ligado para el grupo 3, lo que tiene que ver con la característica de este grupo, es que sus ingresos pues sean inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y aparte de eso, es algo importante, que las entidades formalizadas
cumplan con todos los requisitos del artículo 499 del Estatuto Tributario. ¿A qué hace referencia el artículo 439 del Estatuto Tributario? Especialmente a las empresas que pertenecen al régimen simplificado y que si no cumplen con esas características deberán pertenecer al régimen común. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces aquí hablamos un poco del grupo 1, ¿sí? Las características generales del grupo 1, entonces les decía anteriormente que sean. ¿Cómo sé para saber si pertenezco al grupo 1? Obviamente todo eso está reglamentado en los decretos que miramos del lado izquierdo, ¿cierto? Pero ¿cómo sé? Entonces, si soy emisor de valores, ¿cierto? Entidades y negocios fiduciarios que tengo inscrito en Registro Nacional de Valores y Emisores en Colombia, ¿cierto? Entonces perteneceré al grupo 1. Entidades y negocios de interés público, especialmente en el tema de interés público es ese tema de captación de dinero y obviamente que esté supervisado y regulado por el ente regulador de ese tema, en este caso para Colombia, pues la superintendencia financiera, ¿sí? Pero creería que en el esquema en el que ustedes operan muy difícilmente se aplicarán a esto. Aquí especialmente estarán todo el sector de la banca, ¿sí? Y entidades que no estén en los incisos anteriores, ¿sí? Y que cumplan con los siguientes parámetros. Entonces, ¿qué dice? Si usted tiene una planta de personal mayor a 200 trabajadores, ¿cierto? Si sus activos totales son superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y aparte de eso cumple con cualquiera de las características de ser subordinado o sucursal de compañías extranjeras y que apliquen NIF plenas, ser subordinada o casa matriz de compañías nacionales pero que deban aplicar NIF plenas, ¿sí? Ser matriz o asociada a un negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas o que realicen importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o ventas respectivamente. Esto, si nos damos cuenta, sale del contexto de lo que da o de lo que muestra la ley 590 modificada por la 905, ¿sí? Entonces aquí estarán las famosas grandes empresas, ¿sí? No aplica ni la micro, ni la pequeña, ni la mediana empresa. Bueno, muy bien. Entonces aquí simplemente para aclarar un poco el tema de emisores de valores, pues son aquellas que tienen o que han colocado títulos representativos de deuda o patrimonio, especialmente que están registrados tienen su registro en el Registro Nacional de Valores y Emisores, valga la redundancia, y entidades de interés público, pues las que les decía anteriormente, previa autorización de las autoridades estatales, capten, manejen o administran recursos del público, bancos, corporaciones, sociedades fiduciarias, cooperativas financieras, etc. Bueno, muy bien. Ya para el grupo 2, algo que pasaba antes era que nos decían, bueno, ¿cómo sé si soy del grupo 2? Entonces decíamos nosotros, mire si usted cumple la característica del grupo 1 y si no cumple la característica del grupo 3, váyase al grupo 2. Pero entonces, para poder regular un poco esto, ¿qué hicieron? Entonces sacaron el decreto 3022 del 2013, que fue donde ligaron el tema también de la ley PYME. Y entonces, ¿qué le dicen? ¿Cómo sé si soy del grupo 2? Entonces, si soy una entidad con activos superiores a 30.000 salarios mínimos, ¿cierto? O con más de 200 empleados, que no pertenezca o que no cumpla con las características del grupo 1, entonces pertenecería al grupo 2. Entidades con activos totales entre los 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que tengan entre 11 y 200 empleados y que no sean emisores de valores ni entidades de interés ni entidades que tengan interés público, serán del grupo 2. Y aquellas microempresas que tengan activos de no más de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Y 10 empleados y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a los 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces pertenecerán al grupo 2. Y aquellos que quieran del grupo 3, pues obviamente transferirse al grupo 2 de manera voluntaria. Entonces aquí están las generalidades, lo que les decía en resumen, pues serían las empresas de tamaño mediano y pequeño, ligado un poco, me voy a regresar, permítanme a esto, entidades medianas y pequeñas, ¿sí? Serían las que están ligadas al grupo 2, según la ley PYME. Muy bien. Y para el grupo 3, que es donde puede estar alguna de la población aplicable a este esquema del contexto hotelero, ¿cierto? Entonces están, bueno, obviamente las que cumplan con los requisitos dados en la ley PYME, que las hemos hablado anteriormente, pues que su planta de personal no sea mayor a 10 trabajadores, que sus activos totales, ¿sí? Obviamente aquí aclara muy bien excluida la vivienda o el activo que se establece como vivienda de habitación,
que sea inferior a los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que sus ingresos no sean superiores a los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues serán de grupo 3. Y aparte de eso, dicen que aquellos que cumplan, ¿cierto?, con el artículo 499 del Estatuto Tributario. ¿Ya? Entonces aquí, ¿a qué hace referencia? Pues aquellas que cumplen con el esquema de pertenecer al régimen simplificado, especialmente lo que tiene o lo que está relacionado al IVA, ¿cierto? Acuérdense que esto del régimen es un tema específicamente de IVA. Pero aquí quiero hacer una claridad y quiero que por favor no genere confusión. Es que la norma internacional en ningún momento satisface información fiscal, en ningún momento. Esto simplemente fue algo que tomaron una decisión que tomaron para poder generar un esquema de aplicación en los tres grandes grupos, ¿ok? Entonces no significa que la norma internacional esté ligada a la norma internacional financiera esté ligada a la norma fiscal, no, en ningún momento. Aquí realmente esto simplemente es un esquema de aplicación para el grupo 3, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ya una vez conociendo los tres grandes grupos, ¿cómo entramos a operar en el cronograma de aplicación de la norma internacional? Entonces está el grupo 1, les decía, hicieron su periodo de preparación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2013, ¿cierto? Presentaron su balance de apertura 31 de diciembre del 2013, su periodo de transición se dio en todo el año 2014 y sus últimos estados financieros bajo el esquema colombiano o los Colgap, que nosotros los conocemos, se dio a 31 de diciembre del 2014, ¿sí? Y el primer periodo de aplicación full lo están haciendo en este momento, en el año 2015, y sus primeros estados financieros bajo NIF deben salir a 31 de diciembre de este año. En el grupo 2, que es en el que estaremos, o estará la gran mayoría de las empresas del esquema hotelero y turístico. Entonces, ¿cómo deben hacer ese periodo? ¿Cómo va el cronograma de aplicación para ustedes? Entonces, entra. En el año 2014, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, era el periodo obligatorio de preparación, ¿cierto? El balance de apertura, ¿cuándo tenía que estar? A 31 de diciembre del 2014. O sea que desde el 1 de enero del 2014 para acá, teníamos que tener ya listo el balance de apertura y empezar a trabajar en todo este periodo de transición. La superintendencia, aparte de todo su esquema regulatorio, pues sacó unas muestras de algunas agremiaciones donde solicitó ya el balance de apertura para mirar cómo lo están operando, pues y obviamente como ente de control que son ellos. ¿Ya? El periodo de transición para el grupo 2 está está esquematizado en el año 2015, ¿sí? Que es en el que estamos, que ojo, aquí es donde nosotros estamos metidos en ese periodo de transición. Si ustedes me preguntan qué debía tener ya las empresas del grupo 2, pues por lo menos su balance de apertura hecho y empezar a condicionar todo, a transicionar todo eso que teníamos bajo el modelo colombiano al modelo norma internacional. Los últimos estados financieros, bajo el esquema Colgap o bajo la normatividad colombiana, saldrán a 31 de diciembre de este año y el primer periodo de aplicación, ojo, debe arrancar el 1 de enero del año 2016. O sea, en el 2016 todo el año debemos trabajar ya en el periodo de aplicación de la norma internacional y los primeros estados financieros, bajo el esquema de norma internacional, se deben presentar a 31 de diciembre del año 2016. ¿Sí? O sea que ese periodo de transición en el que nos encontramos, ¿cierto?, en el que debemos estar en este momento, es lo que nos ayuda a que empecemos a ajustar todo eso necesario para aplicar el modelo de la norma internacional a nuestra necesidad contable y financiera de la empresa. Y el grupo 3, ¿cómo trabaja? Pues al mismo esquema del grupo 1, o sea, tiene las mismas fechas del grupo 1. Entonces, periodo de preparación obligatoria se dio todo el año 2013. El balance de apertura se debía presentar a diciembre 31 del 2013. Hay mucha gente que no lo ha hecho, ¿cierto? Hay muchísima gente que no lo ha hecho muchas veces por el desconocimiento que tienen del tema. El periodo de transición estaba pactado en el año 2014. Los últimos estados financieros bajo norma colombiana Colgap estaba dado a diciembre 31 del 2014. El primer periodo de aplicación estaba el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015. O sea, están ya en ese periodo de aplicación, deben estar aplicando el modelo de NIF para el grupo 3, ¿sí? La contabilidad simplificada basada en el modelo de causación, que es como la conocemos, y la fecha de los primeros estados financieros pues saldrán a 31 de diciembre del presente año. Bueno, muy bien.
Aquí les traigo un concepto de la DIAN, pues haciendo un poco referencia a lo que les decía anteriormente, donde la DIAN dice que para ellos se debe generar el esquema o se debe generar una información que realmente satisfaga las necesidades fiscales de ellos. Pero eso es lo que nos aísla un poco en la norma internacional de lo fiscal. Entonces nosotros satisfacemos el esquema netamente financiero y ya para lo fiscal entonces tendremos que trabajarlo, ¿sí?, en lo que haga referencia o en lo necesario para satisfacer el esquema netamente fiscal de lo que tiene que ver en el tema impositivo, ¿sí? Bueno, muy bien. En este momento la DIAN pues ya sacó algunas fechas en el último decreto para la aplicación donde ellos, los espacios van hasta el 2019 según la prórroga que ellos han pedido para hacer la adopción general o la apropiación, mejor dicho, de la norma internacional y poder empezar a trabajar bajo el mismo modelo. Muy bien, vamos a hablar un poco de los elementos críticos. Entonces, especialmente frente a la implementación del tema de las NIF, ¿sí?, es cuestionarnos o preguntarnos si realmente estamos o no preparados para enfrentar el reto de implementación de las NIF, ¿sí? Lo cierto es que muchas veces el no conocer del verdadero impacto de las NIF en las empresas pues acarrea a veces costos en formación, costos en tecnología, en recursos, en consultoría y diferentes costos que son necesarios para aplicarlos, pero en el esquema de la norma internacional es mucho más fácil trabajarlo, el esquema de la norma internacional, a trabajarlo el esquema de la norma local como nosotros lo estábamos trabajando, ¿sí? Entonces es un esquema general de aplicación, pero que realmente no es como esa dificultad que nosotros mismos, incluso los contadores, le hemos metido a las empresas en la aplicación, sino que simplemente es un tema de conocer, apropiarse de las normas y pues ponerlo en aplicación en el esquema empresarial que sea necesario. Entonces yo hago aquí algunos cuestionamientos, son especialmente 5 preguntas sobre la adopción de las NIF. Entonces pregúntese usted y diga, bueno, nuestra entidad está o considera o está considerando que la implementación de los estándares internacionales para reportes financieros es un asunto meramente contable. Si usted me dice que sí, entonces empezamos a tener temas críticos en las NIF, porque esto no es solamente contable, esto es un tema donde todos los procesos, todas las personas de la empresa deben estar totalmente relacionadas. ¿Listo? Todos, absolutamente todos. Muchas veces cuando uno llega a capacitar en NIF, ¿qué es lo que le dicen? Mire, ahí le voy a mandar al contador para que me lo capacite y entonces ya del contador sabrá cómo hacemos el esquema de NIF. No, las decisiones aquí las toma, ¿quién es? La cabeza mayor de la empresa. Ellos son los que empiezan, por ejemplo, por autorizar y aprobar las políticas contables, ¿sí?, que es en lo que se basa para presentar la información dentro de los estados financieros. Otro cuestionamiento es que si la alta dirección, la junta directiva y el equipo de auditoría, contadores y demás partes interesadas conocen el alcance e impacto de la implementación de las NIF en su empresa. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo han estudiado? ¿Sí lo han mirado? Entonces, ¿qué tanto puede impactar las NIF? ¿Cierto? ¿Qué tanto pueden impactar la aplicación de las NIF en mi empresa? ¿Sí? Acuérdense que dependiendo del tipo de organización, pues el impacto puede ser al punto de vista de cada uno o más o mayor, o puede ser mucho menor, ¿sí?, en recursos, en operación, en procesos, etc. Algunas entidades del grupo económico, institucional o sectorial ya han implementado NIF, de los que ustedes han trabajado. Miren cómo les ha ido, miren cómo han trabajado, miren cómo han empezado a operar, miren cuáles son los beneficios que han tenido, ¿sí? Miren cuáles son las dificultades, que eso nos sirve obviamente para poder cerrar un poco el sesgo de error que se pueda tener al respecto. Y existe un inventario de las áreas y procesos que pueden verse afectados. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para la implementación de las normas internacionales de información financiera? Entonces usted ha esquematizado y ha mirado cuáles son esos procesos que realmente entrará a impactar el tema de las NIF cuando hagamos la adopción en su empresa o cuando se haga la adopción en su empresa, ¿sí? Y cuáles son esos requerimientos que yo debo tener y cumplir para hacer la implementación de las NIF. Entonces, ¿yo en qué grupo estoy? ¿Grupo 1, grupo 2, grupo 3? ¿Cierto? ¿A cuál me ajusto realmente de esos 3 grupos y qué esquema de norma debo aplicar? NIF plenas, NIF pymes, los 15 temas basados en la contabilidad simplificada. Bueno, entonces tenemos que empezar a cuestionarnos todo eso. Y aquí hago una pregunta, es que ¿qué se espera del contador público en este mundo globalizado? ¿Sí? Entonces, pregúntele a su contador público él cómo puede aportarle a usted,
¿sí? Bien, la adopción de la norma internacional, ya que esto es un esquema netamente globalizado, que lo debemos hablar en todas las partes del mundo, los que estamos metidos en el esquema contable y financiero de la empresa. Bueno, muy bien, esto simplemente es como una reflexión a lo que viene y a lo que se va a dar en el esquema netamente de aplicación de la norma. Bueno. Y bueno, aquí traigo a colación algunos elementos críticos que les decía, bueno, no son críticos, realmente es como mostrarles a ustedes más o menos cómo pueden esas normas internacionales impactar esas operaciones, esos procesos, esos recursos dentro de su organización, ¿sí? Yo sé que de aquí pueden quedar muchísimas dudas, yo sé que de aquí van a generar muchos interrogantes, pero bueno, la idea de esto es obviamente que con este preámbulo que se está dando, usted pueda resolver todas esas dudas, por ejemplo, cuando realice el diplomado, ¿cierto? En NIF para pymes, que está realizando obviamente el Cotelco de la mano de la Universidad de AN, buscando obviamente satisfacer esas necesidades de conocimiento en el esquema de la norma, ¿sí? Obviamente con una estrategia y una metodología que sea apropiada para todos los usuarios, ¿cierto? Que necesiten este tipo de capacitación. Entonces, bueno, en estos elementos críticos, uno son los impactos operativos a los que estamos, o los que impactará realmente, pues arrancamos por el financiero y económico, pues realmente como son normas de información financiera, afectará todo el esquema financiero y económico de la organización, ¿sí? Miren, y aquí en el esquema o en el punto donde trabajamos con el esquema hotelero, ¿sí? Empiezan a generarse bastantes dudas porque, por ejemplo, aquí empiezan a decirme, no, pero es que, a ver, nosotros trabajamos o generamos una información financiera basado en un modelo netamente administrativo. Y ahí es donde digo yo, no, no podemos trabajar bajo ese modelo. O sea, nosotros tenemos que respetar la norma internacional. Acuérdense que hay ciertas contabilidades, hablamos de una contabilidad fiscal, hablamos de una contabilidad administrativa, hablamos de una contabilidad de costos, hablamos de una contabilidad financiera, ¿cierto? El esquema como han empezado a trabajar todas las empresas del sector hotelero y turístico es un esquema donde realmente se satisface dos puntos. Uno que es el esquema netamente administrativo y otro que es el esquema netamente fiscal, ¿cierto? Pero el esquema financiero, ¿dónde ha quedado? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Recuerden que bajo el esquema de la norma internacional, ¿cierto? La contabilidad administrativa y la contabilidad fiscal no me llevan a mí, ojo, hablo bajo el esquema de la norma internacional, no me satisfacen a mí para generar estados financieros. La que sí me satisface para generar estados financieros es la contabilidad financiera. Y a esa es a la que le apunta la norma internacional. Entonces aquí no significa que usted tenga que quitar nada. ¿Sí? Es como todo eso que usted trabaja lo adecua a este modelo de contabilidad financiera, ¿cierto? Es como se adecua a este modelo de contabilidad financiera. Entonces, obviamente aquí tiene mucho que ver el régimen contable local en el que hemos estado enmarcado, ¿cierto? Tanto dependiendo obviamente de la necesidad de la administración como de la necesidad de los entes reguladores y fiscalizadores del país. Todo el tema de la tecnología de la información, cómo se verá afectada esos software contables, cómo deben operar hoy en día, cómo esos software deben satisfacer la necesidad de información, ojo, de información bajo el esquema financiero, ¿cierto? Pues podemos mirar que hoy en día los software, bueno, hablemos de uno grande, SAP, te satisface el esquema financiero, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos empezar a mirar cómo ese impacto operativo de la norma, o ese impacto de la norma internacional afecta el tema del software contable con el que estamos operando, ¿sí? Obviamente las competencias del personal, debemos tener personal o capacitar al personal para que realmente opere bajo este contexto de la norma internacional, pues para evitar las fallas y errores en lo que tiene que ver tanto con la adopción por primera vez de la norma y todo el proceso de ahí para adelante que se debe seguir trabajando, ¿cierto? Procesos y procedimientos, ajustarlos obviamente al esquema de la operación de la norma, pues y obviamente generar un modelo de controles en cada uno de los ámbitos de aplicación de la norma internacional dentro de sus organizaciones. Bueno, algunos efectos primarios, pues como para hacer referencia al tema de la agremiación como tal. Entonces es el reconocimiento de partidas por activos y pasivos que surgen de los criterios de NIF. Puede ser de que aquí
usted ya no reconozca un activo como lo venía reconociendo antes, o un pasivo, sino que tenga que reconocerlo de otra manera, ¿cierto? Pero no significa que eso vaya a desaparecer, no, lo que pasa es que lo vamos a enmarcar dentro de un modelo netamente financiero. Si lo teníamos en el modelo netamente administrativo, lo vamos a llevar a un modelo netamente financiero. Hablábamos por allí con algunas personas del gremio y decían, bueno, entonces yo qué voy a hacer con mis activos de operación, entonces, ¿cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo me dice la norma que debo reconocerlo? Todos esos interrogantes es lo que debemos resolver. Entonces, si yo tengo un activo de operación y ese activo de operación lo voy a utilizar por menos de un año, entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, no, pues eso asúmalo como un gasto, pero si es superior a un año, entonces, ¿cómo lo voy a asumir? Asúmalo como una propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Son temas puntuales que eso los resolveremos, pues obviamente en el proceso que realicemos de capacitación en el diplomado a las normas internacionales de información financiera basado en el modelo PYMES que estamos o que se ha preparado para ustedes. Por ejemplo, el retiro de partidas de activos o pasivos que no cumplen con los requisitos de NIF, ¿cierto? Puede decir que usted diga, no, pero es que ese para mí antes era un activo o era una propiedad planta y equipo. Entonces ahora puede ser que ese activo que usted tenía como propiedad planta y equipo sea un activo de inversión, ¿sí? Por ejemplo, la reclasificación de las partidas que corresponden a otras categorías según NIF. Entonces aquí es un tema fuerte porque como eso que yo lo conocía dentro de mi estado financiero, por ejemplo, les decía como activo de operación, yo como hoy digo, por ejemplo, que eso es un gasto, o como digo que realmente eso está reconocido como propiedad, planta y equipo, ¿cierto? O como yo trabajo el modelo del costo, asumiendo todos esos costos que ustedes tienen, por ejemplo, en el tema de bar, de la cocina, de todo eso, ¿cierto? ¿Cómo se los va a reconocer dentro del modelo de la norma internacional? Lo mismo los ajustes de la aplicación de los criterios NIF, ¿sí? Para medir lo que tiene que ver con activos y pasivos. Y pues muy importante aquí cuál es la información que se debe revelar que realmente me lleve a mí a hacer un entendimiento general que no queden dudas de lo que está plasmado dentro de los estados financieros. Bueno, en el impacto tecnológico les decía pues el manejo de varios sistemas de contabilidad en diferentes bases de reconocimiento, pues especialmente es porque lo que les decía, los software hoy en día deben tener la capacidad de satisfacer todas esas necesidades de información, incluida la de la norma internacional. Entonces, si usted necesita información basado en la contabilidad administrativa, entonces que el software lo genere. Si genera información basada en la contabilidad fiscal, que el software lo genere. Y si genera información basada en la contabilidad financiera, que el software sea capaz de generarlo, ¿sí? Centros contables, segmentos de operación, contabilidades separadas, pues por ahora, por ejemplo, simplemente para dar un ejemplo, si me hablan de contabilidades separadas, ustedes dirán, bueno, entonces si la DIAN dijo que hasta el 2019 debe o se dio la prórroga para hablar sobre el modelo de adopción del modelo fiscal a NIF, entonces debo llevar la contabilidad NIF y debo llevar por ahora la contabilidad para impuestos, sí. Por ahora debemos hacerlo así, ¿sí? El requerimiento, la norma lo ha exigido y lo tenemos que trabajar de esa manera, ¿sí? Agregación por unidades generadoras de efectivo como centros de operación, pues es como cuando nosotros hablamos que tenemos una cadena, ¿cierto? Somos una cadena donde tenemos, digamos, varios hoteles. Entonces, ¿yo cómo voy a tomar esos 5 hoteles que tengo en mi cadena? Entonces, no significa que yo a cada una de esas le vaya a tomar o le vaya a llevar yo una contabilidad aparte, no, yo puedo llevar el mismo contexto de contabilidad y volver a cada uno de esos hoteles que tengo, de los 5, ¿cierto? Una unidad generadora de efectivo, o sea, hacerle un flujo de efectivo diferente a cada una de ellas, ¿ya? Y obviamente todo esto nos llevará a generar unos nuevos reportes y de pronto no revelaciones más rigurosas, porque a mi criterio el tema de revelaciones más rigurosas está basado no en la dificultad, sino en la información que realmente sea útil para los que toman decisiones, ¿sí? O sea, más rigurosas, estructuradas al modelo de satisfacción de la información financiera para los que toman decisiones. Bueno, en el impacto financiero, algunos elementos críticos, pues quiero hacer claridad que uno de los elementos más fuertes para el esquema en el que ustedes operan es que ustedes llevan una contabilidad basada en el modelo administrativo, ¿cierto? Entonces eso va a ser un impacto muy, muy importante. Si miramos este diagrama aquí, en esos 4 ámbitos que están plasmados, en el ámbito muy importante, ¿sí? En el que marca el muy importante, en el lado derecho superior, entonces allí uno de los puntos fundamentales será el esquema de la contabilidad administrativa. Pero bueno, ¿cómo impacta de manera general las organizaciones en el esquema financiero? Pues muy muy importante, para Colombia está dado esto, pues la propiedad, planta y equipo, el tema de impuestos diferidos, instrumentos financieros,
también el tema de beneficios a empleados, inversiones permanentes, ¿sí? Algo que también es importante, pero que no genera la misma rigurosidad a esto, es lo que tiene que ver con el tema de combinación de negocios, ¿sí? Dependiendo si lo trabajan el esquema de esa manera, arrendamientos financieros, y ya en menor importancia podríamos decir que hablamos de las provisiones operacionales, ¿sí? Aunque para ustedes el tema de la provisión, también teniendo en cuenta que ustedes trabajan una contabilidad presupuestal en la que ustedes operan, ¿cierto? Es bastante importante tener en cuenta las provisiones de operaciones, pero no, aquí no está dado en lo poco importante porque no sea relevante, no, es porque no genera ningún tipo de dificultad realmente al modelo que se va a operar. Y también lo que tiene que ver pues con el reconocimiento de ingresos, los inventarios capitalizables, el perímetro de consolidación, la información por segmentos. Estas son como las generalidades en sí de los elementos críticos de los impactos financieros que puede generar la aplicación de la norma internacional. Pero lo que les digo, especialmente no es que sean elementos críticos, realmente lo que son recomendaciones al momento, para tener en cuenta al momento de hacer la adopción de la norma internacional. Bueno. Y en el esquema pues, del impacto organizacional general, pues obviamente impactará los procesos relacionados con el esquema contable y financiero de la empresa, y si usted me dice cuáles, entonces sabemos que todos los procesos de la organización están dados por qué, o alimentan qué, el esquema contable y financiero de la organización. Entonces, muchos de esos procesos, en su gran mayoría, generarán la adopción de la norma generará algunos impactos. Lo mismo los procedimientos a desarrollar para generar esa información financiera, algunas funciones de cómo se operaba algo hoy a cómo se debe operar bajo la norma internacional cambiará. La competencia del personal, les decía anteriormente, es algo en lo que se le debe invertir, se debe capacitar a las personas para que operen en este contexto y puedan generar obviamente pues un buen modelo de información financiera basado en el modelo de NIF, para su caso NIF para pymes si aplica, ¿sí? Obviamente esto influye mucho en el modelo de negocio y lo que se busca con esto es tener un mayor control y que ayude mucho en la administración de los riesgos al momento de tomar decisiones financieras. Bueno, muy bien. Entonces, los elementos, o dentro de estos elementos, ¿qué es lo que les muestro aquí en esta presentación? Es, bueno, como la fase de implementación que se debe hacer. Entonces, primero se parte de hacer en la fase un diagnóstico, ¿cierto? Sobre cómo está o cuál es la situación de la empresa. Luego se pasa a mirar cuál es el diseño de las soluciones según el diagnóstico que se hizo. Se pasará a hacer el esquema de implementación, ¿sí? Y después de que ya se ha hecho la implementación, pues obviamente hay que hacer el servicio post implementación, que es mirar y adecuar pues aquellas cosas que de pronto necesiten algún tipo de ajuste, ¿sí? Entonces realmente en esto es como un resumen, los factores críticos es como un resumen de lo que hemos mirado anteriormente, y lo que buscamos con esto es que ustedes empiecen a mirar cómo deben ir las organizaciones preparándose, ¿sí? Para poder empezar a aplicar el modelo de NIF dentro de cada una de ellas. Algunas recomendaciones de quienes ya han pasado por este modelo. Entonces, recuerde que siempre deben contarse con la aprobación de las altas directivas de la empresa, porque esto genera muchos asignación de recursos tecnológicos, financieros, un talento humano calificado, ¿sí? También es necesario que se establezca las diferencias, digámoslo, ¿sí? De las comunicaciones, no, que se establezca las diferencias que existen entre las líneas para que las comunicaciones entre las líneas de la organización sean supremamente importantes, especialmente para la toma de decisiones, ¿sí? Aquí deben estar involucrados, ¿sí? Los dueños, ¿sí? de todo el contexto de la organización, o sea, los dueños, la administración, la alta gerencia, el gobierno corporativo, todos ellos deben estar totalmente involucrados en el tema de la adopción de la norma. El tema de la capacitación, pues creo que es algo obligatorio, y recuerde que capacitarse no siempre uno sale con la capacitación plena, nunca es suficiente, entonces siempre hay que estar en capacitación, y más en el esquema normativo o generado en la norma internacional, cuando las normas están en constante análisis por parte de los entes emisores y reguladores, y entonces van cambiando a medida de que va pasando el tiempo. Obviamente ellos miran o adecuan todo esto a la necesidad de las organizaciones.
se necesita que toda la empresa o que todas las personas relacionadas con el proceso de la adopción de las NIF conozcan del tema, ¿cierto? Y de cómo eso puede, la adopción de las NIF puede impactarlos o generar algunos cambios en todo lo que ellos desarrollan. Se debe abordar o se debe hacer una hoja de ruta, ¿sí? O un proyecto en el que se plasme todo el esquema de la adopción de la norma internacional dentro de las organizaciones, pues obviamente teniendo claros los objetivos, metas, el tiempo, los tiempos que se van a operar, cuáles son los recursos necesarios, ¿sí? Se debe hacer siempre un seguimiento a todas las actividades de integración y de desarrollo, especialmente en ese proyecto que se ha planteado anteriormente. Aquí lo que se busca es que todos unamos los esfuerzos para cumplir el objetivo de cumplir con la adopción de la norma internacional. Y pues obviamente la participación es fundamental de toda la organización, pero aquí se hace un poco énfasis en esas personas relacionadas con el tema del control especialmente, ¿cierto? Para que ellas también estén enteradas, empapadas del tema y que contribuyan al esquema de la adopción de la norma. Bueno, para finalizar, un gráfico que les muestro es de cómo la contabilidad la mirábamos antes a cómo se debe mirar el esquema de la contabilidad hoy. Entonces, mira, la contabilidad antes, ¿cómo la mirábamos? Era simplemente muchos datos los que nos entraban basados en muchas reglas o normatividad, ¿cierto? Y de ahí mirábamos si era aplicable o no a lo negro o a lo blanco, como lo muestra la norma, y de allí determinábamos si de allí aplicaba o no aplicaba, dependiendo de dónde era el factor de aplicación, y mirábamos si era un activo o un pasivo, ¿cierto? Su diferencia en el patrimonio y qué afectaba eso al resultado, y de allí sacábamos los famosos estados financieros. Hoy en día, como lo miramos en la parte derecha, está dado o cómo opera el modelo de la contabilidad. Entonces, partimos de entender la actividad económica de la organización como tal, o sea, parto de conocer la empresa, cómo se mueve, cuáles son sus movimientos, cuáles son los hechos económicos los que yo debo registrar. De ahí ya no hay solo información blanca o negra, sino que aquí hay un tono de grises, o sea, hay muchísima información. Y de esa información es cómo esa información nosotros, bajo el juicio profesional contable que tenemos, la podemos aplicar, ¿cierto?, para generar información útil en esos estados financieros, y eso pues que alimenta las buenas decisiones, y obviamente eso retroalimenta la cadena y sigue en un círculo vicioso que se busca que sea obviamente con un factor de generación de valor para las organizaciones. Bueno, todo esto es para invitarlos al diplomado que está organizando Cotelco de la mano de la Universidad EAN, ¿cierto? EGNIF para Pymes es un diplomado virtual. Este diplomado inicia el 18 de agosto, el próximo mes, ¿sí? Si ustedes necesitan mayor información al respecto, pues se pueden comunicar con Yurani Espinel. Aquí está el teléfono 742-7766, la extensión 1110 en Bogotá, o aquí está el correo yespinel@cotelco.org. Recuerden que los cupos para este diplomado son limitados, solo 25 cupos, y esto en este contexto es en el que trabajaremos nosotros para apoyarlos en todo lo que tiene que ver con la capacitación para la adopción de la norma internacional. Algo que hago claridad sobre el diplomado es que está basado con unos ejemplos prácticos y unos ejercicios prácticos, ¿cierto?, relacionados con el esquema netamente hotelero y turístico. Entonces ese es como el valor agregado que tiene el diplomado para que ustedes pues se animen y lo hagan, lo cursen, y ahí estaremos nosotros para apoyarlos con la metodología obviamente que demanda la universidad. Como es un diplomado virtual, ¿cierto? Y que se debe ajustar al modelo que opera la Universidad de AN en esto, el modelo está dado por el aprendizaje autónomo. ¿Qué es esto? Que ustedes entran a la plataforma de la universidad, que es Blackboard, que es una de las plataformas más robustas a nivel mundial. Allí ustedes encuentran el aula virtual que les ofrece a ustedes toda la información necesaria, ¿cierto?, para que ustedes empiecen a abordar las temáticas de la norma internacional, ¿ya? ¿En qué tiempos? Eso usted determinará en qué tiempo lo hace, o sea, esa es la metodología y eso es lo que se ha buscado que se haga, pues con la facilidad, teniendo en cuenta los tiempos que ustedes manejen o el tiempo que ustedes manejen. Para lo único que sí estableceremos un tiempo fijo es para los ejercicios prácticos, ¿cierto? Que entonces ya definiremos o ya les llegará la programación de cuándo se harán esos ejercicios prácticos, ¿sí?, relacionados obviamente con las temáticas que ustedes abordarán anteriormente y cómo esas temáticas se aplican al ejercicio práctico basado obviamente al modelo del esquema hotelero y turístico que ustedes operan.
Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si yo no puedo llegar a esa hora en la que se va a realizar el ejercicio práctico? No hay problema, todo esto queda totalmente grabado y usted puede luego entrar a mirar dentro de la grabación cómo se operó dentro del esquema o cómo se realizó el ejercicio. ¿Qué pasa si le surge dudas cuando usted está planteando el ejercicio? Entonces usted tendrá durante el tiempo, ¿cierto?, todo el equipo de profesionales que estarán al tanto para resolverle las inquietudes que usted pregunte. Allí tiene los foros de preguntas y respuestas, tiene la mensajería interna, tiene un chat de preguntas, bueno, o sea, todo el esquema logístico está dado para satisfacer las necesidades de información que ustedes tengan al respecto. No sé, bueno, yo voy a mirar aquí algunas preguntas al respecto que me han hecho, pues voy a resolver algunas pequeñas. Miren, les decía, hay muchas preguntas que se me quedarán de pronto en el aire por el tema de tiempo que ahora tenemos. Entonces, pero ¿qué sugiero yo? Si quieren preguntas, si tienen preguntas, se las pueden remitir a Yurani, y Yurani pues me la remitirá a mi correo. Yo en la medida de lo posible en el tiempo trataré de responderles para que tengamos, para que haya claridad un poco sobre esas inquietudes y esos interrogantes que ustedes tienen. Bueno. Aquí me dice Catalina que la superintendencia es el único ente regulador de los estados financieros bajo NIF. En este momento, para las empresas del sector comercial, industrial, generales, sí, superintendencia es la que está pidiendo esto. Para ustedes, por ejemplo, el tema debería serlo, uno de los entes reguladores sería la alcaldía, ¿cierto?, que regula para ustedes. No lo ha hecho, pues bueno, ellos también están un poco atrasados en el modelo, pero de por sí las superintendencias son las que solicitan información y piden de todas las agremiaciones. Catalina también me dice, las empresas que no están reguladas por la superintendencia, como las ESAL, que reportan a las alcaldías. Bueno, ahí contesté un poco tu pregunta sin mirar la segunda. O super sociedades, ¿quién la regula en este tema de NIF? Mira, cada quien o cada entidad tiene su propio ente regulador del esquema de NIF. Entonces, lo que te decía, las alcaldías deberían haberla solicitado, pero me imagino que las alcaldías empezarán a solicitar el apoyo de las superintendencias, obviamente dado por sus secretarías, ¿cierto? Empezarán a pedir o a mirar el apoyo para poder empezar a generar este cambio en la normatividad, en la aplicación de la norma internacional. ¿Por qué te lo digo? Porque se supone que todas las empresas que estén aplicables a cada uno de los grupos deben cumplir con ese cronograma establecido de fechas de aplicación de la norma internacional, y ustedes no pueden ser el punto aparte al respecto. Entonces ya todas las han hecho. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la Superintendencia de Economía Solidaria, también está trabajando en el tema. No significa que ellos se han quedado quietos, sino que han empezado a trabajar en el tema, obviamente un poco más pausado, pero ya lo están haciendo. Lo mismo pasa con esa, sería el mismo ejemplo, el mismo ámbito. Dice buenos días, mi pregunta es, ¿se deben mantener los modelos contables, uno para cumplir con la aplicación de las NIF y otro para cumplir con la normatividad fiscal hasta que la normatividad fiscal converja? Sí, es algo que había dicho anteriormente. Mira, mientras la DIAN siga pidiendo, o mientras la DIAN cumple con la prórroga pedida por ellos, que en máximo hasta 2019, debemos llevar los dos esquemas, sí, uno bajo la norma internacional y otro bajo la norma netamente fiscal. O sea, debemos satisfacer las dos necesidades de información, ¿sí? Entonces eso es supremamente claro, por lo menos hasta 2019. Esperemos que en 2019 ya la DIAN haya solucionado sus problemas y pueda aplicar o adaptarse al modelo de la norma internacional. Bueno, yo creo que por el día de hoy es todo. Espero haber resuelto o haberlos dejado, mejor dicho, con más inquietudes para que podamos resolvérselas, obviamente, en el diplomado. La idea de esto es pues invitarlos a que hagan el diplomado, a que se conecten con nosotros, y pues obviamente en esto estará un equipo conocedor del tema de la norma internacional, quien buscará dar la mayor claridad en lo que tiene que ver con la capacitación para la norma internacional para ustedes. Bueno, entonces me despido de ustedes, muchas gracias por su atención y es un gusto y que espero encontrarme con ustedes muy pronto.